Algo de lo que no hemos hablado es acerca de los ejidos, pues, aunque no son precisamente conocidos, su estructura y democracia es muy importante e interesante, por lo que en este video profundizaremos un poco en esto, y para ello, primero debemos dar un poco de contexto para entender mejor de lo que hablaremos. Los ejidos son un tipo de tierras de uso público, los cuales se usan principalmente para reunir ganado, por lo que este no se debe labrar y son bastante importantes, pues en la legislación mexicana están asociados principalmente a la formación agraria revolucionaria, que proyectó la Ley Agraria en 1915, como un terreno colectivo, indiviso y sin posibilidad de venderse o heredarse. A lo largo del siglo XX, su legislación sufrió diversos cambios, de acuerdo con los proyectos económicos de los gobiernos en turno. El propósito inicial de la reforma agraria era que, a través del sistema de ejidos, se lograra restablecer la propiedad de quienes habían sido despojados de sus tierras durante la desamortización civil, y tiempo después extendiéndose este repartimiento a los campesinos sin tierras, lo cual se logró a través de estos ejidos, los cuales poseían y poseen personalidad jurídica y representación propia frente a las autoridades municipales, estatales y federales, sin posibilidad de ser vendidas o heredadas. Entre los ejidos se incluyen las tierras comunales, parcelas individuales y un área urbana. Para esto, los titulares de derechos se deben dividir en ejidatarios, posesionarios y avecindados. Según la ley agraria, el ejidatario es el tenedor legal de la parcela. Al avecindado, la Asamblea General le permite vivir en el ejido, pero sin tener derecho sobre la tierra, mientras que el posesionario puede tener una parcela mientras se aprueba su solicitud de derechos ejidales. Es importante mencionar que solo hablaremos de los aspectos más básicos de los ejidos, pues son tan complejos que existen tres factores principales que alteran directamente a estos, tales como los diferentes recursos naturales, los cuales, al ser diferentes en las diversas regiones del país, estos juegan un papel muy importante en los ejidos. Por ejemplo, los ejidos del norte cuentan en promedio con una dotación de 20 hectáreas, sin mencionar la densidad demográfica de cada zona y su relación con la estructura de tenencia en la época del reparto agrario, por lo cual los ejidos del centro del país tienen en promedio una dotación de entre 3 y 4 hectáreas. Y por último, el proceso mismo de la distribución, caracterizado en sus distintas etapas por aspectos particulares de tipo jurídico, técnico, político e ideológico, que se han manifestado en la modificación paulatina de la unidad mínima de dotación ejidal. Sin embargo, pese a estas diferencias tan marcadas, no importan los factores anteriores, en aspectos más generales, pues para el correcto funcionamiento de los ejidos, estos se dividen en varias partes, para ser más específicos, en 7, que, aunque complejas, pues no en todas se trata de personas físicas, haremos el intento por explicar brevemente en qué consiste cada parte, no sin antes aclarar que cada órgano es igual de importante, por lo que no habrá un orden establecido. La Asamblea Ejidal es el órgano supremo elegido, y en ella participan todos los ejidatarios sin mediación alguna, por lo que es un ejemplo de democracia directa, y esta se reúne cada 6 meses ordinariamente, pero puede ser convocada en cualquier época a pedido del comisariado ejidal o del consejo de vigilancia.
por iniciativa propia o por pedido de al menos 20 ejidatarios o del 20% del total de los ejidatarios. Las tierras de acceso abierto son un órgano que no lo componen personas, pues como su nombre lo dice, son simplemente tierras, y al ser de acceso abierto, nadie puede reclamar la propiedad de la tierra o el recurso, y nadie puede ser excluido de su acceso. A veces se aplica a terrenos forestales o pastos. Los recursos marinos normalmente son de este tipo. El Consejo de Vigilancia es otro órgano constituido por personas y está compuesto por un presidente, un primer y un segundo secretario, cada uno con su respectivo suplente. Este cuerpo auditor actuará estructurando las actuaciones del comisariado, asegurándose de que se cumplan las leyes agrarias, así como las internas dadas por el ejido. Su cargo dura 3 años y no se pueden reelegir. El comisariado ejidal es el órgano ejecutivo. Está constituido por un presidente, un secretario y un tesorero, y cada uno con un suplente. Bajo este cargo está la ejecución de las determinaciones de la asamblea, así como la representación del ejido para los factores legales estipulados por la ley agraria, así como la administración de los bienes ejidales, por lo que éste tendrá las facultades que tiene un apoderado general para actos de administración, pleitos y cobranzas. Aunque sea fácil confundir las tierras de acceso libre con las tierras comunales, existe una pequeña gran diferencia, pues las tierras comunales son poseídas conjuntamente en sistemas de tierras tradicionales, y aunque en un principio están abiertos a todos los miembros, en estas pueden existir restricciones comunitarias sobre el uso y el acceso a ellas. Frecuentemente son tierras de pastoreo, tierras colectivas, usadas para producción conjunta por un grupo de familias y establecidas por decisión de las autoridades centrales de la reforma agraria. Su uso no es controlado por autoridades tradicionales, sino más bien por estructuras administrativas de reciente creación. Pueden incluir parcelas individuales y parcelas trabajadas conjuntamente. En la mayoría de los casos, los miembros de las fincas colectivas no han decidido la forma en que la tierra debía ser retenida y explotada, sino que la decisión fue tomada de manera centralizada. Tierras estatales. En este caso, los derechos de la propiedad están asignados a una institución del sector público, local o nacional. Al principio puede parecer un poco confuso todos estos términos, pero tratamos de hacerlo lo más claro y resumido posible para obtener una óptima comprensión del tema. Pero si te interesó esto y quieres aprender un poco más por tu cuenta, te dejamos los trabajos de los cuales obtuvimos esta información y te invitamos a investigar un poco más a fondo acerca de estos términos. Agradecemos mucho su atención.